La única política que tiene un gobierno importador, como es el de España o cualquiera de los de la Unión Europea, es la política fiscal. No existe el concepto de que el gobierno va a bajar los precios. Los gobiernos no bajan los precios. Si los gobiernos bajasen los precios, Argentina y Venezuela tendrían los precios más bajos del mundo. No tiene ningún sentido lo que estamos viviendo en estos días. Entonces, la única política que tiene un gobierno de un país importador y de un país exportador también para reducir la carga que está sufriendo los ciudadanos por el aumento de la inflación es la fiscal. ¿Y por qué? Porque la fiscalidad sobre los impuestos indirectos están lucrándose del aumento de los precios. ¿Por qué? Porque no se ajustan a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se recauda mucho más al aumentar los precios y los gobiernos lo que tienen que utilizar es la herramienta fiscal precisamente para que los ciudadanos no tengan el doble impuesto, el impuesto inflacionario, es decir, te suben los precios, y además un impuesto indirecto que se añade y se encadena sobre la subida de los precios. Por lo tanto, claro que hay que bajar los impuestos. Si es que, y vuelvo a repetir, es que no existe otra medida para un país importador. Cuando se habla de topar, ¿no se pueden utilizar más herramientas? Por ejemplo, topar los precios, ¿eso es posible? ¿Solo bajar los impuestos? Vamos a pensar, pensemos este concepto de topar los precios. ¿Cómo que tú topas los precios del gas natural? Tú llegas a Qatar, a Dubái, ahí dices, oiga, que esto baja, ¿no? No. No existe el concepto de topar. Primero, por favor, este palabro, ¿no? No existe. Poner un tope. No existe, no, pero porque lo ha movido el gobierno, ¿verdad? O sea, no existe el concepto de que el gobierno baja el precio del gas natural. Lo que el gobierno puede hacer es reducir los impuestos. ¿Y por qué? Porque lo que ellos llaman, entre comillas, topar, es decir, el limitar el precio del gas, no es otra cosa que lo que todos sabemos que es el déficit de tarifa, señores. Es que lo que no estás pagando este año, lo vas a pagar el año que viene o el siguiente. Y además, lo que llaman limitar el precio del gas o sacar el precio del gas de la luz, no hace absolutamente nada. Absolutamente nada. Primero sobre la luz, porque lo que no estás pagando en el coste variable lo pagas en el coste fijo, porque tienes que subvencionar a las plantas de gas. Segundo, porque no toca absolutamente nada, como es normal, ni de los fertilizantes, ni del gas natural, ni del aceite, ni del petróleo, ni de ninguno de los 98% de bienes que han subido por causa de este aumento brutal de la inflación, tanto en el año 2021 como este año también. Sí, ya lo veíamos en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando se hablaba de los precios de la mascarilla, por ejemplo, en España, y lo que se pudo realizar es reducir el IVA de las mascarillas, ¿no? Claro. Que es un poco lo que usted nos está indicando. Pero es cierto que se ha dado un paso importante, al menos consiguiendo en Europa que se declare España esa isla energética o a la península ibérica junto a Portugal, porque a usted tampoco le parece bien eso. No es que me parezca ni bien ni mal, es que no se ha conseguido nada, porque cualquiera que lea los documentos de la Comisión Europea sabe que siempre se ha considerado el hecho de que España tiene menores interconexiones con el resto de la Unión Europea. Siempre. Aquí no se ha reconocido ninguna novedad, ¿de acuerdo? Ninguna. Y es más importante todavía. En cualquiera de los documentos de la Unión Europea y también de la Comisión, lo que ves es que el hecho de que España, entre comillas, sea una isla energética, en este caso particular, resulta que es un beneficio, porque nosotros no importamos gas de Rusia prácticamente nada, ¿de acuerdo? Y porque además, claro, tenemos muchísima mayor acceso a gas de Argelia, Nigeria, Qatar, Dubái, etcétera, etcétera. Tenemos muchísima más diversificación. Curiosamente, cualquier persona que entienda de energía sabe que España en gas está muchísimo más beneficiado que Alemania u Holanda. Lo que pasa es que nos intentan decir que esto de que somos una isla energética es lo que tenemos que reconocer para generar el intervencionismo sobre los precios que hablábamos ahora. ¿Para disfrazar qué?
Resulta que Portugal está en la misma supuesta isla energética que España y la tarifa regulada por el gobierno de Portugal en la luz es de 44 euros por megavatio hora, excluyendo IVA, en marzo de 2022, y en España es de 108, más del doble. Sí, sí. Más del doble. Incluso algo más, ¿eh? ¿Y eso por qué es? Eso no es porque estemos en una isla energética o porque los malvados alemanes o los malvados holandeses o los malvados rusos. Eso es porque España, el gobierno de España, tiene la única tarifa regulada en el mercado de la luz que está ligado el término energético a el mercado diario que sacáis todos los días en los titulares, como es lógico, porque es el único país en el que es una alarma social y mediática el precio diario. ¿Y qué hacemos, señor Lacalle, entonces, para que baje la tarifa eléctrica? Primero, la tarifa eléctrica, para bajarla, hay que hacer muchas cosas, no una, ¿de acuerdo? Primero, que se lo llevamos diciendo 2 años, 2 años, y siempre se han negado a hacerlo. Ligar el término energético de la tarifa regulada al mercado de futuros, como hace Portugal, como hace Francia, como hacen todos los países, excepto España. ¿Por qué lo tiene ligado al mercado diario? Porque cuanto más sube, más recaudas. Segundo, lo que tiene que hacer es sacar de la tarifa toda una serie de conceptos que no tienen absolutamente nada que ver con el consumo de energía y que están metidos en la tarifa. O sea, recordemos que nosotros estamos pagando el déficit de tarifa, estamos pagando las subvenciones a las renovables y además el precio del CO2. Estamos pagando toda una serie de conceptos que deberían estar en los presupuestos. De hecho, desde hace meses hay una ley que se llama para el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que la han aparcado, que está completamente parada, y que la propuso este gobierno, que yo no tengo nada en contra de esa ley, pero no se está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer eso, ligar el mercado de futuros, sacar conceptos no energéticos de la tarifa. Tercero, bajar impuestos. Los impuestos en la tarifa eléctrica son impuestos encadenados, es decir, tienes los impuestos a la generación sobre los impuestos a la transmisión, sobre los impuestos a la distribución y a todos ellos añadido el IVA. Y tienes además, dentro de la generación, un impuesto encubierto, que es el coste de los derechos de emisión de CO2. La Comisión Europea también nos ha dicho que esos ingresos que sí son caídos del cielo, del gobierno, que va a recaudar más de 2.500 millones por venta de derechos de emisión de CO2, se utilicen para mitigar el impacto en la tarifa. Política fiscal, si es que no existe otra, no existe el concepto de los gobiernos decidiendo los precios. Esto de la isla energética lo que nos da una idea es que nos darían cierta autonomía, como usted decía, para intervenir los precios, toparlos o tomar ese tipo de medidas directas, que desde luego es un anuncio que suena muy importante. Pero ¿por qué tardarían tanto en poder hacer eso? Claro. Porque dicen que tendría que ser a partir de dentro de un mes. Claro. Esas medidas que tienen que tomar, ¿también las tiene que aprobar Europa? Vamos a ver, primero, por supuesto, las tiene que aprobar Europa. Tú no puedes decidir de repente intervenir los precios. Vuelvo a decir, no existe el concepto de intervención de precios. Argentina lleva 50 años con control de precios y la inflación, la segunda inflación más alta del continente. Y aquí en España, todos los que peinamos canas nos acordamos de los controles de precios. ¿Y qué es lo que hacen los controles de precios? Dos cosas. Primero, no controlan los precios. La inflación no tiene absolutamente nada que ver el gobierno no puede hacer eso. Y si pudiera, tampoco lo haría porque se beneficia de la inflación. Y segundo, escasez. Nos hemos olvidado de los apagones. En este país nos hemos olvidado de los apagones. Por eso, repito, la gran medida del gobierno no saca el precio del gas. Lo que está haciendo es subvencionar a las centrales de gas por fuera, que va por los costes fijos. Esto es muy importante. Y además te lleva la diferencia a déficit de tarifa, que es decir, que se pagaría en otros meses. Y por eso se tiene que llevar a la Comisión Europea, porque puede ser una ayuda de Estado a corto plazo. Y además porque la Comisión Europea tiene que analizarlo. Por otro lado, el gobierno, que de tonto no tiene absolutamente nada, ninguno de ellos, el gobierno dice, necesitamos 3 o 4 semanas. ¿Por qué necesita 3 o 4 semanas para implementar su medida estrella?
Porque dentro de 3 semanas, 3 o 4 semanas, el consumo de gas en Europa va a bajar, está bajando ya, por supuesto, porque se termina la temporada de inyección y la temporada de máxima demanda. Entonces resulta que va a hacer coincidir una medida que no baja los precios con la bajada de los precios por la estacionalidad del mercado de gas, que funciona así. Va a aprovechar la llegada del calor, entonces. Claro, es fantástico, ¿no? Es como decir, le voy a bajar el precio de la luz cuando usted consume menos. Cuando va a gastar menos luz. Claro, hombre, es una idea fantástica esta. Pero eso no, oye, que conste, ¿eh? Y esto ya no es solamente una crítica al gobierno español. Esta es una ridiculez llevada a cabo por los gobiernos de todos los países. La estacionalidad en el mercado de gas, igual que en el mercado del refino, la conocemos todos, ¿eh? En invierno se consume más y en verano se consume más. Vamos a hablar, señor Lacalle, acondicionado. entonces de otros precios que no van a bajar por la estacionalidad, que aunque llegue la época estivada, aunque llegue el verano, aunque llegue el calor, no van a bajar los precios. Acaba de nombrar usted la inflación. Sí. La tenemos por encima del 7,5 o en torno al 7,5. ¿Llegaremos a los 2 dígitos de inflación en nuestro país? Claro que podemos. Primero tenemos que entender que el IPC no es la inflación. El IPC es una medida de la inflación, ¿de acuerdo? El IPC es una cesta que recopila el Instituto Nacional de Estadística, en el que se incluyen una serie de bienes y servicios y además se ponen juntos aquellos que consumimos todos los días con algunos que consumimos ocasionalmente. Es decir, la inflación medida por el IPC tiende a infraestimar la inflación, ojo, no a estimarla correctamente. En cualquier caso, es muy probable que suba a esos niveles. El problema fundamental es que las medidas que se han tomado en Europa y en Estados Unidos con respecto a la pandemia añaden un factor muchísimo más peligroso que el de las cuestiones de si la guerra ahora o si otras cosas, que es el factor monetario. Los precios no suben todos a la vez por casualidad. Los precios suben todos a la vez porque se está destruyendo el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, el problema a corto plazo es que el impulso inflacionista se mantiene, los ciudadanos están consumiendo ahorro, los ciudadanos están sufriendo mucho más la subida de los precios de lo que aparece en la media del IPC y además nos encontramos con una pérdida de competitividad. Una pérdida de competitividad porque las empresas están perdiendo márgenes, los ciudadanos están perdiendo poder adquisitivo y la economía en general pierde capacidad. Ni una buena noticia nos trae usted. Bueno, ¿sabes? es que estamos... yo estaba diciendo una buena, ¿no? Que es que estaba diciendo una buena. O sea, el ahorro de la pandemia lo estamos gastando ahora. Esa El es la ahorro de la buena. pandemia, el ahorro de la pandemia primero es como todas las buenas estadísticas, que si yo me como un pollo, nos hemos comido un tercio cada uno, Sí, claro. ¿de acuerdo? Pero lo más importante es, sí, se ha reducido masivamente el ahorro, pero la buena noticia, o la mala, todas las noticias económicas se pueden ver en relativamente positivo o en relativamente negativo, pero la buena noticia es que la inflación es un síntoma, es como la fiebre, ¿de acuerdo? La inflación es un síntoma ¿de qué? De una economía a la que se ha recalentado de manera artificial, además de una acumulación de excesos de mucho tiempo. Y la inflación no es eterna, pero lo que no podemos hacer, ojo, es que la reducción de la inflación venga de la destrucción de la demanda por una crisis, que es lo que parece a lo que nos quieren llevar abocados, en vez de la reducción de la inflación por mayor competencia, mayor tecnología y mayor acceso a diversificación de suministro, que es como se reduce la inflación. A todo esto, con esta inflación, también está el pacto de renta encima de la mesa y las pensiones, que claro, que van con el IPC, aunque ya hay muchas voces que dicen que sea más bien más parecido al pacto de rentas que al propio IPC. A mí esto del pacto de rentas me parece una cosa fantástica, ¿no? O sea, pacto de rentas. ¿Qué es el pacto de rentas? El pacto de rentas es que los ciudadanos van a cobrar menos, las empresas van a tener menores márgenes y el gobierno va a gastar mucho más. Esto es fantástico como pacto, ¿Sabes? Fuera de todo eso, el pacto de rentas es una falacia en sí mismo. Es una falacia en sí mismo porque tú no puedes llegar a un pacto de todos los agentes económicos de ninguna economía. Vuelvo a repetir, si el pacto de rentas existiese, y además se hicieron esos pactos de rentas en los 70 y los 80, nos olvidamos de estas cosas, ¿sabes? La memoria es muy frágil. Se hicieron,
lo único que te llevan es al empobrecimiento de los ciudadanos, al debilitamiento del tejido empresarial. Antes ha dicho uno de los contertulios que el 98% de las empresas de España son microempresas. O sea, es la destrucción de las microempresas. Ojo, ¿vale? Pero el problema fundamental es que todos estos conceptos de la autarquía, el pacto de rentas, la intervención de precios, el control de precios, todo esto, pero si todo esto se ha hecho y España solamente ha tenido escasez y al borde del... No hemos tenido hiperinflación de puro milagro, en la época de la autarquía. Entonces, el punto al que yo quiero llegar es, lo que necesitamos ahora mismo es fortalecer los sectores competitivos y diversificar las fuentes de suministro. Las pensiones no se van a subir con el IPC, no se van a subir ni siquiera con la media ponderada del IPC. Es decir, las pensiones van a perder poder adquisitivo sí o sí. Eso lo tiene que saber cualquiera. Si se subiesen con el IPC, todavía sería un problema adicional de que lo que ya es un problema monetario, que es aumentar masivamente el déficit y ese déficit monetizarlo, es decir, que viene el Banco Central y lo financia con euros recién imprimidos, ¿qué es lo que pasa? Que la inflación volverá a aparecer después en el momento en el que la impresión de moneda sea mayor que la demanda, como ocurrió en el año 2020. Ahora nos está afectando mucho a todos, a la sociedad y a muchos sectores y a muchas empresas y muchas industrias, el paro de los transportistas. La plataforma sigue con los paros, 15º día hoy estamos contando. Yo no sé qué le parece a usted que ellos continúen con los paros después de que se ha llegado a un acuerdo. Es cierto que con la patronal, es cierto que hubo un primer acercamiento con ellos a final de la pasada semana, el pasado viernes. ¿Se puede trabajar a pérdidas? ¿Eso, como están dudando ya algunos, es real? ¿Que realmente estén trabajando ellos a pérdidas? El problema de los transportistas autónomos no es del año 2022. En el año 2018, el 80% de los transportistas autónomos estaban en pérdidas. Y el problema de los transportistas autónomos no es que les den 20 céntimos después de haberlos pagado por litro, sino el problema de los transportistas autónomos es que se les han aumentado las cuotas de autónomos antes de la pandemia y después de la pandemia, les han aumentado los impuestos, les han aumentado las dificultades para llevar a cabo su trabajo y, por supuesto, pues es muy complicado. Entonces, la cuota la han aumentado a todos los autónomos, no solo a los transportistas. Sí, vuelvo al problema de los autónomos en general. Entonces, ¿cuál es el problema de este concepto del diálogo social? Que claro, tú llegas a un acuerdo con un agente perfectamente legítimo, las empresas, que no son autónomos y que no están sufriendo ese problema. Una empresa que tiene una flota de camiones le puede venir relativamente bien una ayuda de 20 céntimos por litro. A un autónomo no. Al que tiene solo su camión. Claro, pero es que resulta que los autónomos son mucho más que las empresas. Entonces, lo más importante aquí es dar soluciones que sean realistas para todos. O sea, si las plataformas que son las empresas que tienen sus camiones, fantástico, están de acuerdo con ese acuerdo, yo no lo voy a criticar, pero tenemos que dar soluciones a los autónomos y me alegro de que lo digas, no solamente para el transporte, sí, claro, sino los autónomos en general, porque a la vuelta de la esquina, para estos transportistas autónomos y para los que son autónomos no transportistas, viene la reforma Escrivá de los autónomos que se lleva por delante cualquier ayuda y además te cruje todavía más. Bueno, es que son los transportistas, pero es el campo, los agricultores, son los ganaderos, son los peluqueros. Es que yo no sé si hay algún sector ahora mismo que no sean pymes en su mayoría, que no se estén viendo afectados. Ya también grandes industrias. Claro. ArcelorMittal está parando por culpa de los transportistas. El análisis económico de todo esto, bueno, no sé si hablar de colapso es demasiado, es exagerar, es un titular, pero realmente suena preocupante. Todo esto con una guerra en Europa. Claro. Todo esto
además, a mí lo que realmente me enfada es que fíjate los sectores que has comentado. Los sectores que has comentado son sectores que serían los sectores para liderar en un entorno en el que el granero de Europa está cerrado y en un entorno en el que se demanda más que nunca productos, bienes y servicios del sector primario y del secundario. Y curiosamente es a los que más estás ahogando. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es una fiscalidad extractiva y confiscatoria, que considera que toda la economía productiva está al servicio del sector público y no al revés. La fiscalidad no puede ser... no puedes tener fiscalidad de bonanza en época de crisis, pero desde luego lo que no puedes tener es una fiscalidad que no raya, que es evidentemente confiscatoria, en sectores que ya, y lo repito, ninguno de esos sectores que tú acabas de comentar son sectores que no tuviesen enormes problemas de fiscalidad en el año 2018. Claro. Y parece como más sencillo transmitir un mensaje que hable más directamente de bajar Pero los precios. Pero sí, es muy claro, es muy sencillo hacerse una foto en Argentina, la ministra de Consumo, diciendo voy a bajar los precios con una maquinita de poner precios en el supermercado. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos no han bajado los precios nunca, entre otras cosas porque los gobiernos se benefician de la inflación. En cualquier caso, la clave aquí es los mecanismos para reducir el impacto de la inflación los tiene el gobierno, los ha tenido siempre, son fiscales y lo que no podemos hacer es ponerle palos a las ruedas. Todo lo que está ocurriendo muestra que los sectores más demonizados en España, que son el sector primario, el sector, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, el turismo, etcétera, 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 son el motor de lo que vamos a necesitar. Lo que tenemos que hacer es facilitar. El gobierno lo que no puede hacer es poner palos en las ruedas y luego decir que es que el capitalismo no funciona. Lo que tiene que hacer el gobierno es fortalecer. Y los países que más expuestos están a la crisis de Rusia, lo que están trabajando es para diversificar las fuentes de suministro, no para entrar en entelequias de controles de precios que, repito, cualquiera que tenga cierta edad en este país ha vivido la absoluta aberración que es porque no existe. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.